si nos tomamos un café? Y en esta ocasión me da muchísimo gusto tomarme una taza de café. ¿Y tú qué estás tomando, Checo? Matcha, un poquito de matcha, ¿cómo no? Qué bueno que estás conmigo esta tarde. Checo Villarreal, mixólogo. Eres súper conocido en la ciudad porque te dedicas a algo sumamente importante que tiene que ver con la cultura de las bebidas y los sabores. Platícanos, ¿cuál es tu chamba? Mi chamba, fíjate, es medio curiosa, porque a la hora de que yo platico acerca de a qué me dedico, siempre es muy interesante platicar acerca de esa parte que creo que no es tan glamorosa, que a veces como que nos da flojera, pero que es muy importante, que es la investigación. Para mí realmente una cuestión muy importante detrás de cómo puedo yo crear ese tipo de perfiles de sabores que tengan sentido para que tu experiencia gastronómica, independiente de que estés comiendo un postrecito maravilloso o tomando algo divino como un café o un matcha, tiene que ver con el hecho de cómo puedes congeniar sabores y hacer un match para que finalmente puedas tener una bebida que tenga sentido y que automáticamente haga que tu experiencia gastronómica con cualquier bocadillo, cualquier alimento, sea extraordinaria. Y ahí es donde entra la cuestión detrás de investigar cuáles son los sabores que van a funcionar para que podamos crear este tipo de maridajes interesantes en todos los sentidos de la palabra. ¿Y qué es maridaje, Checo? Maridaje es cuando logramos conectar la parte sensorial de los sabores. Es decir, que yo entienda que no siempre tenemos que tener sabores que sean muy afines o muy idénticos, porque muchos de repente pensamos que los maridajes tienen que ver con esa parte que es idéntica, ¿no? Y no siempre es el caso. Muchas veces tiene que ver con cómo se balancean para que se complementen las percepciones de sabor en caso de que algo no sea demasiado dulce, demasiado salado o que no lleguemos a algo a un extremo. Así es que podemos hablar acerca de las combinaciones que creo que poco a poco hemos visto mucho en las cocinas, que tienen que ver con la cuestión de esa parte de agridulce o una parte que tiene que ver con el balance entre dulce y salado y que definitivamente muchas veces, más allá de lograrse dentro de un platillo o una cuestión de alimento, tiene que ver con el hecho de que tengo a un lado en un vaso, ¿no? Y ahí es donde ya creamos una combinación. Entonces, ¿tienes que estudiar también los sabores o qué es parte de lo que tienes que aprenderte también para poder ser un buen mixólogo? La parte de los sabores creo que es la pasión a través de la cual como que encuentras el canal para poder expresar todo esto. Pero mira, déjame platicar un poquitito antes de eso. Yo soy mercadólogo. Entonces, la parte detrás de ese marketing implica la cuestión psicológica, detrás de entender por qué elegimos lo que elegimos tomar o elegimos lo que elegimos comer o elegimos consumir lo que queremos consumir finalmente. Y ahí es donde se pone muy interesante la expresión, porque para mí el encontrar el canal a través de cómo poder buscar esa investigación de mercados y aterrizarla a una ejecución fiel fue pues algo divertido, ¿no? Y en este caso que yo creo que si todo mundo vamos a acabar teniendo un vaso, una taza, una copa en nuestras manos, pues cómo no buscar cómo potencializar eso y a través de ello reflejar esa parte. Es muy empírica, sí, efectivamente, ¿no? Hay un estudio muy específico hasta la fecha, pero tiene que ver con cómo vamos complementando a través de la cuestión de entendimiento de elementos, de ingredientes, de sabores, cuáles son los relacionados y aparte cuáles son, como comentaba, las contrapartes que pueden llegar a venir a balancear la ecuación. ¿Qué bebidas son las que cambian con el tiempo o no? ¿Cuáles son las que cambian con el tiempo? ¿O hay algunas bebidas que siempre están de por vida, que siempre te piden, o con el tiempo como que se va innovando, ¿no? Algunas veces vemos hasta unas combinaciones como que muy extrañas. Y tienes toda boca llena de razón. Créeme que hay sabores que yo creo que son muy, pues ya clásicos. Hay sabores que nunca vamos a poder dejar a un lado. Y hablo no tanto por el lado de hablar acerca de esas combinaciones específicas, sino de las notas generalizadas que muchas veces tenemos, que implican el gusto perpetuo y creo que es algo muy cultural, por la parte de los cítricos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos acerca de la presencia, que yo a veces me trato de decir, y va a sonar muy redundante, pero omnipresente, de los limones, de las naranjas, de toda esa parte, son sabores que son muy fieles a nuestra cultura como mexicanos y queremos que estén presentes de una u otra forma en todo lo que podamos implementar. Y creo que la parte interesante de innovación, para que entendamos el paralelo entre lo que es algo que se mantiene siempre y cómo evolucionamos, es tan sencillo como pensar en un limón. El limón no necesariamente tiene que estar presente a través de un jugo, que creo que muchos pensamos que esa es la forma más lógica y habitual de incorporarlo a una bebida. No necesariamente. A veces que podemos hablar acerca del extracto de limón, el aceite de limón, la cáscara de limón. Hay muchas formas de cómo implementamos un limón sin que dejemos a un lado el hecho de que tenemos el continuo, decir, está presente este sabor que todos queremos, pero la evolución es cómo lo presentamos y cómo lo integramos a una creación. Qué interesante. ¿Y por qué vemos a los mixólogos como artistas? ¿Es arte realmente lo que haces? Es arte. Es arte y creo que... Vamos a colgar la medalla, no se asustan. No, yo pienso que la parte detrás de cualquier gran creador gastronómico
independiente de que sea un mixólogo, un barman, un cocinero, un chef, tiene que ver con esa cuestión del respeto que le tenemos a los ingredientes y a la combinación de todos ellos para que haya una armonía. Lo más interesante siempre es esa parte que yo considero que realmente a fin de cuentas es expresión, y la expresión siempre es artística. Entonces definitivamente creo que ahí no te puedo negar en absoluto que sí, hay un arte muy grande dentro de todo ello, pero tiene mucho que ver con cómo logramos plasmarlo para poder darle más allá de una definición que tenga que ver con esos contrastes y colores, que tenga que ver también con esa composición que muchas veces ya aborda lo sensorial. Por eso me encanta hablar acerca de la parte visual, de la parte olfatoria, de la parte que nos integra y que al igual que un gran platillo, por ejemplo, muchas veces puedes verlo en una gran bebida, ¿no? Y que por más sencillo que sea, de repente, si cerramos los ojos y nos acercamos un poquito, podemos apreciar aromas, notas, colores que son fascinantes. ¿Por qué decoran las bebidas? Porque cada bebida siempre tiene como una decoración diferente. Porque nos encanta lo visual. Y mentira, más allá de eso, no nada más es lo visual. Tiene mucho que ver con la parte visual, pero también tiene mucho que ver con la parte de detrás de cómo logramos adecuar algún elemento extraordinario que permita precisamente despertar los sentidos. Por eso me encanta que muchas veces tengamos la parte herbolaria a través de diferentes hierbas o garnituras o inclusive las cáscaras, como comentaba, de frutos, que le aportan color, pero también le aportan mucho ese aroma. A mí me encanta hablar de los aromas, pero los aromas es lo que conectamos con el cerebro para que entendamos cuáles son los sabores y el gusto que vamos a percibir finalmente dentro de una creación. Por eso es importante agregar esa parte que no solamente se ve muy hermosa, sino que también va a aportar mi percepción adicional o aumentada de una creación en un vaso. ¿Y memorizas todas las recetas o cómo te haces un buen mixólogo? No, nunca. Qué buena pregunta. La verdad es que yo soy muy visual, yo soy muy visual, ¿no? Y pasa mucho con personas que yo sé que sí son un poquito más autodidactas y que sí tienen una memoria mucho más privilegiada que la de uno. A mí me gusta mucho escribir, yo sí tengo muchísimos apuntes donde voy llevando registro más o menos de las ideas, y creo que poco a poco a lo largo del tiempo sí vas creando alguna especie de arsenal donde sí vas creando de repente ya esa conexión entre elementos y demás, pero finalmente si me preguntas en este momento la receta de tal que hiciste tal día, tal hora, híjole, creo que va a ser muy difícil que la perciba, ¿no? Pero te puede llegar a generar algo que sea similar y que pueda adaptarse correctamente de acuerdo a la necesidad que tengas en ese momento, de acuerdo a lo que sientas, a lo que vayas a consumir en términos de alimentos. Y por supuesto, pues muchas veces tiene que ver con el gusto personal. La idea es que nos levantamos y decimos, hoy tengo ganas de este sabor o de este destilado, y cómo no, vamos a crearlo para ti. Muchísimas gracias, Checo, por estar conmigo, tomándote este delicioso café y bueno, aprendiendo contigo también de la mixología. Me ha encantado y agradecido por este tiempo. Y pues definitivamente el punto aquí es que todos sigamos experimentando para que descubramos sabores nuevos y que siempre tengamos una nueva excusa para poder decir salud, ¿no? Agradeciendo la vida. Muchísimas gracias. Salud. Salud. ¿Y si nos tomamos un café?